¿Y tú sabes por qué yo te hago énfasis en lo peligroso que ha sido que mucha gente venga desde el empresariado a pisar en una actividad tan sana, tan pulcra, tan benevolente a favor social como es la política? Es que si usted viene a servir desde el Ministerio de Educación, desde Salud Pública, desde Obras Públicas, desde los programas sociales, y presten atención a esto. Y así como hay interés de extraditar a muchos narcos y lavadores que hoy tiene el PRM en el Congreso Nacional, según me cuentan, hay también interés. Estos empresarios solo han ido a la posición pública a hacer quedar mal al presidente, y no tengo nada contra los empresarios. No, nos vamos a dar cuenta que el pasado fin de semana fue simplemente la tapa a un tanque de pus que tenían lamentablemente en el SENASA. Se estaban repartiendo de manera grosera como nunca antes en la historia el dinero del SENASA. Delvis Santos tiene interesantes primicias que compartir con nosotros en torno al caso SENASA. Adelante, Delvis. Encantado de acompañarte nuevamente, querido hermano Aneudi. Arranquemos con lo último del caso SENASA. Bueno, lo último es lo que hemos observado, el Ministerio Público haciendo el trabajo de persecutor de los actos que riñen contra la costumbre y los temas de carácter público. Ha sometido a la justicia inicialmente 8. Yo entiendo que esto es el 8% de los que van a caer en este caso. ¿Por qué 8%? La experiencia nos indica que este va a ser el caso de mayor envoltura que tendrá el gobierno del presidente Abinader, por lo menos del 2020 a la fecha. O sea, en los 5 años y tanto que lleva de gestión el presidente Abinader, el gobierno del cambio, no ha tenido ni creo que tenga ningún otro tipo de caso de corrupción que envuelva tantas familias poderosas, tantos nombres de gran fuerza, tanto dinero en efectivo y en transferencia y tantos actos punibles. Ahí se habla desde prevaricación hasta soborno. Bueno, pero no he escuchado yo nombres sonoros de grandes familias del país. Convencionales de la plutocracia. Speaker. Ajá. Reed. Ajá. Jacín. Ajá. Villanueva. ¿Esos son qué? No, pero eso están en un peldaño más abajo de los nombres consagrados que la gente conoce en este país. ¿Cuáles son los consagrados? Vicini, Corripio, Bonetti, lo que pasa es Delfino, etcétera. Esos son las caras empresariales. No, son las familias más importantes del país. Okay. Esas familias que tú has mencionado están un peldaño más abajo. Sí, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué nos deja evidenciado esto? Que de 2020 a la fecha, para bien o para mal, aquí hay apellidos que no se sentaban al banquillo de los acusados y sin ánimo de defensa, ya los estamos viendo. Eso es justicia, eso es sanidad. Ahora, ¿qué esperamos? Que tal como dijo ayer en su tuit el presidente Abinader, no le tiemble el pulso a nadie para someter a quien haya que someter y que no nos vengan con la recompensita de 3,000 millones de pesos, del robo de 100,000. No. Queremos todo el dinero y queremos la pena máxima en el 15 de Asua, porque lo que se ha cometido ahí, según habla la sociedad, es un crimen de dimensiones inimaginables. ¿Tú sabes lo que es atentar contra el seguro de los dominicanos? El seguro SENASA. Me da la impresión de que el presidente Abinader, que dicho sea de paso, se ha distanciado de su amigo Santiago Jacín, tiene la decisión clara, ¿Tú sabes por lo menos en primera persona. ¿Tú sabes que Santiago Jacín tiene una de las peores enfermedades que puede... ¿De qué padece Jacín? Tiene esclerosis amiotrópica lateral. Mira qué cosa, un gran traumatólogo, un gran médico especializado en esa enfermedad de Stephen Hawking. Me da mucha pena. Ahora bien, cualquier enfermedad de la que padezca Santiago Jacín, la gente no va a compadecerse en lo mínimo en comparación con los crímenes que la propia sociedad le atribuye al caso del que él lamentablemente es la cabeza por acción o por omisión. O sea, la gente
Hoy le pueden decir a la sociedad dominicana que Santiago Jacín padece de lo que sea, que mañana se muere, que lamentablemente llegó a su fin y el pueblo dominicano, igual que ocurrió con Jean Alain, con él no tendrá ningún tipo de compasión. Eso nos deja evidenciado que el pueblo no es cruel, sino que exige justicia ante una mora tan acumulada como la que lamentablemente esos sectores que vienen a la política a enriquecerse. Y no estoy hablando de Santiago Jacín. Santiago Jacín era rico ya de cuna. Están viniendo entonces a la política a reforzar, a robustecer su fortuna. Ahora, es un acto criminal venir a la actividad política desde el empresariado, que no creo que sea el caso de Jacín, a jugar con la salud de los pobres, a jugar con el segurito del SENASA para engrosarle fortunas propias o a amiguitos, que espero, reitero, no sea el caso de Jacín. Sin embargo, responsablemente te digo, Aneudi, que no hay forma de que el 95% de las acciones que hoy se le imputan al doctor Jacín, si son reales, no hay forma de que él no supiera lo que estaba pasando en el SENASA. Bueno, es interesante que tú aún dejes un poco de margen a duda. Sí, claro. Porque la gente no tiene conciencia del peligro que representa que socialmente hablando se esté emitiendo sentencia previa contra cualquier persona. Claro. Nosotros, guiados por el enojo colectivo, queremos que metan preso a fulano, pero ignoramos que en el momento que se hace eso contra ese fulano, estamos sentando el camino para que mañana sea yo, ejemplo, ¿no? Sí. O una persona muy cercana a mí que sea juzgada injustamente. Y juzgarlo injustamente no es básicamente una sentencia injusta al final, no. Juzgarlo injustamente es que antes de que se haga el juicio ya se determine que es culpable. Como ha pasado lamentablemente con mucha gente a la que se le ha hecho alaraca. Y tú sabes por qué yo te hago énfasis en lo peligroso que ha sido que mucha gente venga desde el empresariado a pisar en una actividad tan sana, tan pulcra, tan benevolente a favor social como es la política, por el hecho de que de manera errada, que es un gobierno con el que tenemos cierto compromiso y cierta identificación, a partir de su llegada le vendió al pueblo dominicano de que los políticos son malos, de que los buenos son los empresarios, de que los capaces son los que provienen de la sociedad civil. Y mire, ha sido todo lo contrario. Tanto así que reto al pueblo dominicano a verificar el 85% de los nombres que componen los expedientes. De todo, de Calamar, de Pulpo, de ahora el caso Cabra y demás, el caso Cobra y demás. ¿Cabra? ¿De qué me hablas? Como Cobra, que le dicen el Cobra. Y tú te vas a encontrar, ¿sabe con qué? Con que el 85 o más de los que componen esos expedientes, por vía de los cuales se le ha robado miles de millones de pesos al pueblo dominicano, no son políticos. Son empresarios que se aprovechan de la vida política, vienen al Estado, cogen el erario, juegan con la salud, juegan con el hambre del pueblo dominicano y entonces lamentablemente es ahí donde la justicia tiene que aplicarse en igualdad de condiciones. La misma sanción de Juancito Crutupey en una comunidad la queremos para todos los involucrados en actos de indelicadeza, pero máxime que le quiten lo robado y que lo manden al 15 de aso. Ahora, hay un tema ahí porque tú hablas de políticos, empresarios, Sí. Lo que se vendió a la ciudadanía, pero tenemos que saber, tenemos que ser conscientes de que los ministerios Sí. que mayor presupuesto manejan son el blanco de las actividades que la gente llama corrupción. Claro. Por ejemplo, Ministerio de Obras Públicas siempre será blanco de empresarios y demás. Ministerio de Educación, con el presupuesto Claro. que maneja tan enorme, también siempre será blanco de, ya van dos. Sí. Y desde luego el Ministerio de Salud. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No hay problema, porque la fiebre no está en la sábana. Es que si usted viene a servir desde el Ministerio de Educación, desde Salud Pública, desde Obras Públicas, desde los programas sociales, y presten atención a esto, desde los programas sociales, usted no puede permitirse creer que ese dinero es suyo. No, el dinero de Obras Públicas es para construir infraestructuras a favor de la gente. El dinero de educación, el 4%, que desde que llegó, miles de millones en dólares
una gran parte se lo han robado. Ese dinero es para mejorar las condiciones educativas de nuestro país, que hoy lamentablemente está en kinder. El dinero de los planes sociales, eso es para amortiguar el hambre de la gente que hoy lamentablemente todavía sufre penurias en las comunidades. Es ahí donde hay quienes entonces entendemos que debe haber un verdadero compromiso, pero no solo del presidente, que es a quien le hemos visto. Porque tú no haces nada con un presidente serio y un gobierno de delincuentes. Tú no haces nada con un presidente decente como lo tenemos y un gobierno de mano largas, como desafortunadamente se evidencia que son muchas de las gentes, de las personas que acompañan al presidente Abinader desde el Ministerio de la Vivienda, desde los programas sociales, desde el SENASA, desde el propio Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué se requiere? Un ministerio público no independiente, eso es una fábula. Un ministerio público compuesto con fiscales y fiscalesas como Jenny Berenice, Wilson Camacho y miles de fiscales en todo el territorio dominicano para que le persigan y luego, una vez sometidos a expedientes con calidad, que no venga un juez de manera alegre a mandarte a nadie para la calle, bueno, como espérate, lamentablemente ha pasado. Un juez de manera alegre. Si hay un expediente mal instrumentado, un juez no puede echarse eso Por arriba. Eso te decía, expedientes de calidad. Un expediente de calidad que hay tiempo. De hecho, el Código Procesal Penal que acaba de ser promulgado por el presidente Abinader le va a permitir incrementar el asunto de los temas de permisión. O sea, te va a incrementar eso. Vamos a instrumentar expedientes reales, a sentar en el banquillo a todo el que haya que llamar, a los dueños de farmacias que no han llamado, a los dueños de clínicas privadas, sin importar que tengan rangos en el Colegio Dominicano de Médicos, sin importar que tengan rangos en las sociedades especializadas, porque te reitero, querido amigo, cuando realmente se compruebe el entramado que aparentemente se evidencia en el SENASA, nos vamos a dar cuenta que el pasado fin de semana fue simplemente la tapa a un tanque de pus que tenían lamentablemente en el SENASA. Se estaban repartiendo de manera grosera como nunca antes en la historia el dinero del SENASA. Yo estoy convencido de que esos 8 nombres son simplemente el 8% de los que en primera línea deberá someter el Ministerio Público. Y eso es salud para la democracia dominicana. Bueno, yo no sé hasta qué punto la sociedad pueda sostener una decepción más. Wow, es una pena. Es una pena porque viene del gobierno que de 2016 a 2020 se mantuvo sensibilizando al pueblo, que se mantuvo creando condiciones, incluso algunos familiares del doctor Jacín, a través de múltiples movidas sociales entre las cuales estuvimos consagrando nuestra juventud. ¿Para qué? Para que a partir del 5 de julio de 2020 en este país, por fin dijéramos que íbamos a tener un gobierno comprometido con la anticorrupción y comprometidos con la transparencia y comprometido con el verdadero cambio que lamentablemente hoy no nos ha llegado. Por allá anda un video de Mauricio de Bengoechea hablando de cómo se manejó el tema en el 2020 de la campaña del cambio, y en donde en ese video explícitamente él dice que la gente solo quería escuchar el cambio y que por lo tanto no era necesario explicarle a la gente de qué iba el cambio. El problema con eso es que el propio candidato se monta en eso. El propio candidato termina asumiendo que no solo no es necesario decirle a la gente de qué va el cambio, sino de que él no tiene por qué justificarse a sí mismo cuál es el cambio. Sí, realmente no hay dudas de que el producto cambio en 2020, 2018, 2019, 2020 se convirtió quizás en la palabra más apetecible que puede tener campaña electoral alguno. El se van. Pero yo, hermano, yo recuerdo que íbamos a vender el proyecto Luis Abinader en las calles 2019-2020 y el pueblo lanzado en plena pandemia. La gente no quería que le hablara nada. Los PLDistas, que eran los que gobernaban en ese momento, sentían vergüenza decir que trabajaban en el Estado. O sea, la gente compró
Tú a un dirás el alto... empleado, porque no imagino a un Danilo Medina sentir vergüenza. Esa sensación, esa emoción le es totalmente ajena al pedazo de carne llamado Danilo Medina. No le Tiene diga que decir la pedazo de verdad. carne, que debo decirte, Aneudi, yo tengo que ser justo. Que es un hombre muy empático, muy sensible, humanamente. No, lo que te debo decir es, aunque nunca voté ni votaría por él ni por su partido, Danilo Medina le hizo a este gobierno, por lo menos en época democrática, el gobierno más cercano a la gente que se le ha hecho a este país. La gente hoy en día, en mi gobierno, lamentablemente no siente la obra del Estado dominicano. Danilo, a pesar de que la visita sorpresa fue una fábula para robarse un dinero, Un simulador. eso llegaba al pueblo. Un simulador. Las estancias infantiles están ahí. No, eso sí es un Las logro. tandas extendidas. El Ahora, 911, un gobierno gran total, logro. el La 911. asistencia vial, otro gran logro. ¿Qué fue lo malo? Que lamentablemente Danilo Medina, contrario a lo que está haciendo el presidente Abinader, ignoraba la corrupción y la veía como un programa, un asunto de ataque a él. Y no, la corrupción no es un tema de ataque al presidente. La corrupción es algo que corroe la calidad de vida del pueblo. Y el presidente Abinader todo aparenta indicar, aunque siento que le dará miedo en su momento, cuando el caso Senasa entre en lleno, pero en este momento él está totalmente decidido a judicializarlo. Enhorabuena. Ahora, ¿qué él tiene que prestar atención? A esa comisión de cazafortunas que él tiene, el equipo aquel de abogados de recuperación de bienes. Hermano, es una desfachatez que media hora antes de judicializar un caso desde el Estado, usted formando parte de un equipo de recuperación de bienes públicos, se convierte en abogado de uno de los posibles agresores al bien público. Usted va a negociar con fiscales con lo que usted, a nombre del Estado, tuvo contacto, pero usted va a negociar con posibles imputados con lo que usted, a nombre del Estado, a nombre del gobierno, por vía de ese equipo de recuperación de bienes robados al pueblo, usted tuvo contacto con esos implicados, pero usted va luego a negociar, a transarse con ese grupo de colegas, con abogados que formaban parte del equipo del que usted forma parte. Eso no puede ser. El Colegio de Abogados de la República Dominicana, a ese abogado que renunció para luego constituirse en ente defensor de algunos de los posibles agresores a la ley, debe sancionarlo. ¿Quién es ese abogado? Pero tú lo has visto en las redes. Ahora no me llega el nombre y es un joven que me dicen que tiene muy buena compostura mental, pero no puede pasar. Y lo aprovecho a nombre de denuncia porque lamentablemente, yo soy Delvis Santos, yo soy miembro por decreto del equipo de recuperación de bienes robados al Estado. Aneudi cometió un acto de indelicadeza. Yo me mantengo durante 3 meses, 4 meses, 5 meses sentándome con Aneudi para ver cómo creamos condiciones de alivianársela. Y luego yo decido, ahora yo no voy a defender los bienes del Estado, ahora yo te voy a defender a ti. Con los mismos fiscales con lo que ya tú tuviste contacto, pero luego te vas a sentar con los otros 4, 5 o 5 abogados que sí forman parte del equipo de recuperación de bienes, que eran tus colegas. El joven, me imagino que Jorge Cruz Hilario, pienso que es. Ok, pero eso... A lo que él tiene derecho, a defender a quien él quiera. Pero eso, ahora, no acepta un decreto para defender los bienes públicos. Es algo plausible porque tú como persona que está involucrada en el caso, a ti te conviene tener una persona que tenga el mayor networking posible. Exacto. Con fiscales y con abogados del Estado. O sea, que es una movida inteligente por parte del implicado, claro, que atinó a hacer esa contratación. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y yo lo hago esto a modo de crítica a mi generación, porque es un joven con el que vamos quizás a encontrarnos en los tribunales, en los medios, en cualquier espacio. Pero al momento de renunciar al equipo de recuperación de bienes, el abogado Jorge López Hilario está desdiciéndose de lo que él aceptó. O sea, usted acaba de jurar que va a defender los bienes públicos y 2 doritos después usted está defendiendo a los agresores del bien público. Hoy la vocación y el respeto a la familia y el respeto a la formación y el respeto a la sociedad. Suponte que tú dijiste, yo no voy a seguir en ese equipo de recuperación de bienes porque económicamente no me conviene, porque moralmente no va con mi ética. Yo me voy a la sociedad.
Sí, pero tú no te puedes ir inmediatamente. Es como que Jenny Berenice te diga a ti, yo soy la Procuradora General de la República, pero decidí que en el sector privado me es mucho más rentable. Eso lo sabemos, que en el sector privado es más rentable. Porque en este país ser fiscal es lo menos rentable y ser juez es lo menos rentable, si tú vas a ser honesto, frente a los actos de indelicadeza. Ahora tú tienes que respetar tu investidura, tienes que respetar tu carrera, tienes que respetar tu trayecto, porque si no, lamentablemente, la está llenando de estiércol un camino tan promisorio como es ser abogado en la República Dominicana. ¿Tienes información de cuál es el paradero final de todo lo que se le quita, se le extrae a las personas que terminan transándose con el Ministerio Público? Mira, la embajada norteamericana, que en este momento, según hemos podido observar, está en muy buen cerebro, bajo las riendas de la señora Lía Francis Campos, según me cuentan, tiene encomienda directa de enmendarle la plana al gobierno del presidente Luis Abinader por algunos actos non santos que han cometido fiscales, jueces y demás, con muchos de los bienes incautados a personas que han pisado el terreno del delito. Esos bienes incautados a muchos delincuentes con los que el Estado Dominicano ha negociado a precio de vaca muerta, muchos lamentablemente o se están dañando o están siendo usufructuados por personas a los cuales no les pertenecen. Y me da mucha alegría saber que, de acuerdo a las informaciones confidenciales que manejamos, el cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. El Estado norteamericano, a través de su delegación diplomática en el país, tiene mucho interés de enmendarle la plana, y es muy posible que muchos de los que están haciendo viajecitos a John F. Kennedy sin tenerlo programado, también sea gente que se ha dedicado a usufructuar de manera engañifa muchos de los bienes incautados por vía del Ministerio Público y de esos equipos de recuperación de bienes del Estado. Aquí hay que comenzar a mandar el mensaje de respeto, y creo que al presidente Luis Abinader se le está haciendo un poquito tarde, ¿eh? ¿Lo sabía? Aquí hay casos de fiscales usando apartamentos de esos. No me consta, para serte honesto. Yeah. ¿Te imaginas ahí un fiscal viviendo en un penthouse o en un apartamento de 400 metros? Oh, cómodo, ¿eh? Andando con Rolex. Bueno, a Jochi Gómez, según dice la prensa, no le han devuelto los relojes. Supongamos que no se lo devuelvan. Ahora, lo malo es que un fiscal actuante en el caso, sin ser esos bienes suyos, los esté usufructuando, como ocurrió con muchos de los bienes de los narcotraficantes que hoy purgan pena en Estados Unidos. Aquí eso no puede pasar. Y así como hay interés de extraditar a muchos narcos y lavadores que hoy tiene el PRM en el Congreso Nacional, según me cuentan, hay también interés de llevarlos a rendir cuenta a muchos de esos entes de injusticia que han tomado esos bienes como suyos. Te reitero, el presidente Abinader acaba de dar una señal clara porque le estaba cogiendo la noche con el tema anticorrupción. ¿Tú sabías?
O sea, vamos a ver. el presidente Abinader, si quiere, no le puede hacer una letrina a este país. Porque aquí no le prometimos al país que íbamos a hacer nada. Tú lo escuchaste del 16 al 20 diciendo que él iba a hacer una gran circunvalación, un gran estadio, un gran play. No. Aquí se habló de que íbamos a eliminar la corrupción, de que se iba a eliminar o que se iba a trabajar en contra de la indelicadeza sembrada en el Estado. Pero si se eliminó la corrupción, tiene que sobrar más dinero. ¿Qué tiene que? Sobrar más dinero. Y no, él dijo que le está sobrando. Él lo dijo. Él dijo que le sobra el dinero. El presidente ha dicho en múltiples ocasiones que el dinero le sobra, que le rinde. ¿Y la reforma? Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahora, yo creo que con el tema de la anticorrupción en el país hay que pisar rápido. Se le están enriqueciendo los funcionarios al presidente Abinader en los ojos. Hermano, pero aquí hay asistentes que no soportan una auditoría visual. Pero aquí hay ex banqueros que tienen, según me cuentan, naves aéreas y demás. Se metieron al sector hotelero, son colegas de Frank Rainieri. Pero gente ¿Quiénes son esos? Bueno, Frank tiene toda la vida guayando en Punta Cana. Sí, y ellos fueron beneficiarios de un decreto recientemente. Ya ¿Quiénes fueron beneficiarios? Personas que, dicho sea de paso, de manera preventiva, en el marco de su astucia, luego de mucha presión en el Palacio, el presidente los apartó de la posición. Eso está bien, porque es que hay que seguir mandando el mensaje, pero aquí hay gente que lo que hace es manejar un programita social y tú lo ves que desarrolla más que Constructora Bisonó. Pero está malo superar a Constructora Bisonó. Tú no siempre vas a estar en el número 1. Pero don Tato Bisonó le fiaba a Balaguer obras para que hoy tú vengas y te den un decreto para manejar, por ejemplo, Supérate. ¿Pero de quién tú estás hablando? No, gente que está en el Estado y que al día así tú lo ves. ¿Le van a pegar eso a Carlos Bonilla? No, porque también Carlos Bonilla es un gran desarrollador. Carlos Bonilla es un gran desarrollador. Tiene ahí el maco del canódromo que no tendrá forma de salir judicialmente de él. No entiendo. Tú dices que lo van a judicializar por eso. Pero es que no hay manera. Es que no hay manera de que el presidente Abinader, a todos los que presumen cercanía con él, porque aquí hay gente que vive presumiendo de que tienen vínculos cercanos, familiares, con el presidente Abinader y a costa de eso están yendo a delinquir a las posiciones públicas. ¿Qué yo entiendo? Que hoy, mañana o pasado, antes, durante o después de la posición pública, el tema por métodos que a mi juicio engañifos contra el Estado, la adjudicación del canódromo a la empresa CBS Development, propiedad del señor ministro de la Vivienda, tiene que ser aclarado. Pero no solo él. El COPRA, que es un departamento del Banco Central, que junto con esos bienes ha entregado decenas de bienes públicos de manera antojadiza y media la ganaria, tanto como entregaron el canódromo, que todo el que haya sido beneficiario. ¿El canódromo lo entregaron antes de Carlos Bonilla asumir o después? Según la investigación que realizamos, se mantenían en contacto desde el 2017, si no me falla el dato. Más adelante, entre la empresa y el Banco Central, un departamento especializado para esos fines, y fue el 13 de agosto del año 2020, 3 días antes de que el señor ministro de la Vivienda se convirtiera en director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, ¿recuerda? Y del Instituto Nacional para la Vivienda, INVI, que más adelante fueron convertidos en Ministerio de la Vivienda, fue 3 días antes, o sea, el 13 de agosto del año 2016, cuando adquirió los terrenos del canódromo. ¿Sabe a qué costo? Al 17% para la ocasión. Ese es el terreno más barato que se ha comprado en esa franja. ¿Y qué se va a hacer ahí finalmente? No, me imagino que más habitaciones. Porque la vocación de los desarrolladores es construir habitaciones, construir apartamentos. Ahora, lo malo es que, desdiciéndote de la función, tú aceptes un decreto de categoría sensible para asumir
el desarrollo de viviendas para pobres en un país como este. No, eso no puede ser. El presidente tiene que quitarle todos esos decretos a personas que tienen negocios en el mismo sector que él los ha puesto. Y no solo me refiero a Carlos Bonilla, ni a Celso Marrancini, ni a otros tantos que lamentablemente están como Drácula cuidando el banco de sangre. Ponga políticos, ponga gente que realmente le duela su legado. Estos empresarios solo han ido a la posición pública a hacer quedar mal al presidente, y no tengo nada contra los empresarios, no. Pero váyase para su empresa a venderle luz al pueblo, como lo hace Celso, a venderle energía al pueblo. Pero hágalo desde Multiquímica, no lo haga desde el Consejo Unificado de las Sedes. Miyagi, bien, váyase desde Pararaguapa a venderle educación de mala calidad al pueblo dominicano. Pero no lo haga desde el Ministerio de Educación. Y es ahí como nunca vamos a transigir con algunos métodos que aplica el presidente en el marco de una miserable política de designación de personas que lamentablemente tienen el rabo metido en las mismas instituciones que van a dirigir. Eso no puede pasar, Aneudi. Hay que sacar a la gente que tiene intereses de las posiciones. Por ejemplo, Luis Miguel de Camps, bueno o mal ministro de Educación, pero tú no lo puedes atribuir que tiene una universidad y que él se está vendiendo contratos, ¿verdad que no? Leonardo Aguilera, buen o mal presidente del Consejo Administrativo de Banreservas, pero yo no le conozco bancos. Eso está bien, porque si no, lamentablemente nos va a pasar como nos está pasando ahora, que tú pones gente en el SENASA y a lo único que van es a enriquecer al entorno que traes en el marco de un desempeño por una vida privada. No es que tú tienes que poner a extraterrestres a dirigir la cosa pública, no. Es que tiene que tener el sabio criterio de colocar a personas que no tengan sus intereses pegados a la institución que van a dirigir. Por ejemplo, doña Emma Polanco. Hermano, pero si usted fue rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la institución pública que más dinero recibe para la educación superior en la República Dominicana, usted no puede ir a ser presidenta de la Cámara de Cuentas sin antes ser auditado. No sé si me doy a entender, pero son las cosas con las cuales un segmento diminuto entre los cuales me encuentro no colindamos. Bueno, más claro de ahí. Gracias, Delvis, por tu exposición acá en Impolíticamente Correcto, varios temas, aunque honestamente no puedo colocar lo que planteas del canódromo al lado de Senasa. Ah, bueno. ¿Cuánto cuesta ese terreno del canódromo? ¿1,000 millones? No, en ese momento eran 285,000 metros. O sea, el costo de mercado real, no el que se vendió. 1,000 millones. En este momento, honestamente, porque quiero venir con las cartas totalmente claras, no conozco el costo. Ahora, lo que sí estoy en total desacuerdo, y siempre lo estaremos, es en que un Estado que paga miles de millones al año por concepto de alquiler para que sus instituciones operen, si tiene 285,000 metros en un espacio céntrico, se lo venda al ministro que sea, a nadie. O sea, no debe venderlo. Construye para no que opere. Está céntrico, eso está en la Monumental. Pues para bien. Llegar ahí hay que... Pues está bien, está en Pedernales, pero un Estado que paga tanto para que sus instituciones operen no puede vender a precio subvaluado ningún terreno que tenga. Bueno, son opiniones. Delvis Santos acá en Impolíticamente Correcto. Los que no se han suscrito, háganlo, activen la campana, comenten, compartan, den like. Empieza el próximo. Ser maestro es guiar, inspirar, pero también aprender cada día. Porque el conocimiento no tiene límites. La mejor enseñanza nace de la preparación. Cada lección que aprendes transforma el futuro de quienes te escuchan. Cuando un maestro crece, sus estudiantes también lo hacen. Sigue capacitándote, porque el mejor maestro nunca deja de aprender. En Inafocán formamos. Bueno, atención a los atletas, la gente que tiene movilidad continua. Les tengo una muy buena propuesta para hidratarse. Bayfront no es agua mineralizada, es agua mineral. ¿Y qué significa esto? Muy simple, que es agua extraída directamente de la naturaleza
conservando todos sus minerales en estado natural. Agua mineral Bayfront, puedes ya buscarla en los supermercados del país. Ahora quiero conversar con todas las personas en República Dominicana que a nivel empresarial o personal tienen en su agenda comenzar o continuar sus proyectos de podcast y hablarles un poco de Resorte Media. Decirles que ya otras figuras importantes de República Dominicana están confiando en Resorte Media, sus instalaciones, diseño, línea gráfica, en fin, todo lo que tiene que ver para garantizar que tu proyecto salga al aire impecable. Profesionales como Miguel Franjul, su programa Entre Periodistas, se graban acá en los estudios de Resorte Media. La doctora Lipni Valenzuela también graba acá en nuestros estudios, entre otros, ¿no? Estamos hablando ya de más de 30 programas que graban sus episodios acá. También está el colega y amigo Noel de la Rosa con su canal, su podcast Doble Moral, uno de los de más éxito en los últimos meses. También está Carmen Orozco con su podcast RD Bajo Ataque, por solo citar, ¿no?, algunos de los proyectos que se graban acá. Tú también puedes visitarnos, te esperamos con un buen café, o si lo tuyo es el té, para que conozcas la experiencia de hacer tu proyecto acá con nosotros. Y también no se puede quedar las orientaciones de un servidor para que tu proyecto tenga éxito sí o sí. En el 829-741-361 puedes escribir y agendar tu visita por acá. Estamos muy bien centralizados, ¿no?, en Bellavista, casi llegando a la Núñez, entre Sarasota y Bolívar. Así que te espero por acá.